¿Qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más de modo cooperativo con un reciclaje del audio del soundtrack de terror de algunos videojuegos de Pokémon. Simplemente porque me gustó mucho el soundtrack y lo estoy utilizando ahora en este capítulo especial que no tiene nada que ver con Pokémon ni nada que ver con el terror, o quizás sí. Capítulo de hoy vamos a tocar el tema de los PCs contra las consolas, aunque en realidad yo siento que nunca han estado rivalizados. De hecho, yo creo que prácticamente todos los gamers solemos tener ambas en nuestro escritorio y en nuestro televisor de la sala. Probablemente disfrutamos de ambos. Así que en realidad no están versus, ¿ya? Pero antes, recordarles que nos sigan en redes sociales, estamos muy activos ahí, sus comentarios son tremendamente valiosos para nosotros para mejorar y por supuesto también sus comentarios en las plataformas de podcast donde nos estén escuchando. Pasen la voz si es que les gustan nuestros capítulos o a lo mejor creen que hay algún amigo o amiga por ahí que podría disfrutar de nuestro contenido. Por favor, háganle llegar nuestro link. Es tremendamente valioso para nosotros las escuchas que vayamos ganando para poder posicionarnos mejor como podcast. Así que sin más, vamos a partir. Les doy la bienvenida a modo cooperativo. Vamos a explorar, como siempre, el universo gaming desde sus raíces. Y hoy queremos hablar de esta rivalidad, entre comillas, que ya lleva casi 4 décadas de las consolas con el PC y con su qué, ¿ya? Porque lo que busco acá es que podamos hacer conciencia respecto a algunos comentarios que han salido incluso de algunos grandes directivos de Microsoft, señalando que no existe diferencia y que no entiende por qué los jugadores o los usuarios o los clientes en este caso vemos diferencias entre una consola y un PC. Por lo tanto, me gustaría ahondar en ello, ¿vale? Me gustaría partir desde los orígenes para que luego nos podamos hacer cada uno nuestra opinión al respecto. Bueno, de partida, ambos, sin duda, sirven para jugar, eso es algo evidente, pero representan filosofías completamente distintas. Una busca la simplicidad y la otra una experiencia controlada, ¿cierto? Disculpa. Y una experiencia controlada en el caso de las consolas, y la otra es la libertad y la potencia, comillas, sin límite. Me refiero al PC. Sin embargo, la historia demuestra que no son totalmente comparables, o al menos no de manera directa, aunque compartan el mismo lenguaje, que en este caso es los videojuegos. Así que preparémonos porque vamos a recorrer los orígenes del entretenimiento digital hasta la actualidad para entender por qué esta batalla en realidad no tiene un ganador posible y que solo son dos formas de disfrutar un mismo arte. La historia arranca en los años 70, con 1972 como el año que vio nacer a la Magnavox Odyssey. Fue la primera consola doméstica. No tenía sonido, ni color, ni procesador. Apenas usaba unas tarjetas físicas que alteraban el circuito del televisor. Pero revolucionó el mundo. Mientras tanto, en los laboratorios y en las universidades, las primeras computadoras personales ya daban sus primeros pasos. El Altair 8800 de 1975 no estaba pensado para los juegos, pero inspiró a una generación de ingenieros y entusiastas que pronto verían el potencial de usar el computador también para divertirse. En esos años tempranos, la diferencia era muy clara. Las consolas eran electrodomésticos diseñados para jugar desde el primer segundo. Las PCs eran herramientas caras y técnicas que podían adaptarse para jugar. Y esto fue lo que marcó el ADN, por decirlo así, de cada una prácticamente para siempre. La accesibilidad versus la flexibilidad. Y entramos a los maravillosos años 80, donde explotó, ¿cierto?, el mundo de los videojuegos por las dos rutas. Por un lado, las consolas vivían su edad dorada, el Atari 2600, la NES, la Sega Master System, nombres que definieron la infancia de muchos de nosotros. La NES vendió más de 61 millones de unidades, convirtiéndose en el estándar de lo que era una consola en la época y hasta el día de hoy. Por otro lado, la Commodore 64, lanzado en 1982, se transformó en el computador más vendido de la historia, con 17 millones de unidades. Era un PC, pero con un alma de consola. Permitía programar, escribir y sobre todo jugar. Su catálogo llegó a más de 10.000 títulos. Y aquí aparece la primera diferencia importante. Las consolas eran sistemas cerrados, los desarrolladores trabajaban en un hardware fijo y optimizando cada byte, tema que abordamos en un capítulo anterior. El PC era abierto. Cada usuario podía ampliar la memoria, cambiar las tarjetas o instalar software no oficial. Este contraste se mantiene hasta los días de hoy
En una consola todos los jugadores experimentamos el mismo juego exactamente igual. En cambio en un PC cada jugador vive una versión distinta dependiendo de su hardware o su customización. Los años 90 llegaron con una revolución gráfica. PlayStation, Nintendo 64 y Sega Saturn popularizaron los polígonos, las texturas y los CD-ROMs, mientras los PCs entraban en su era dorada con MS-DOS y las primeras tarjetas 3D como la 3D FX Voodoo. Otra vez el enfoque cambia. La consola es una experiencia plug and play. Insertabas el disco y jugabas. En el PC la experiencia era personalizable. Ajustabas resolución, drivers, memorias y a veces pasabas más tiempo configurando que jugando. Creo que esto lo mencioné en algún capítulo. Los PCs tenían esa dificultad de que había una gran diversidad de marcas, una gran diversidad de opciones, hasta el día de hoy lo hay, pero era a veces muy difícil dar con esa configuración perfecta o a veces tú creías que podías correr un título que no tenía quizá bien hechas las especificaciones mínimas y no podías jugarlo como fue creado, tema que no era un problema en una consola porque la consola estaba completamente estandarizada, tema que ocurre hasta el día de hoy. Bueno, pero los PCs empezaron a ofrecer ya en esta época algo que las consolas no tenían, modificabilidad y una comunidad. Títulos como Doom de 1993 y Quake de 1996 permitían mods, mapas creados por los fans y partidas en red local. El gaming se transformó en una cultura, atento, colaborativa o cooperativa, como nuestro podcast. Y sí, por eso decía que yo teniendo en ese momento probablemente la Super Nintendo o a lo mejor una Game Boy Color, yo ya experimentaba las primeras experiencias en red, incluso por internet, jugando Warcraft 2 por internet, StarCraft, quizá me adelanté un poco a fines de los 90, pero ya podía jugar online. Incluso Duke Nukem 3D se podía jugar online directamente con algún amigo a través de este internet de la época, el dial-up por teléfono. Pero eso era algo que estaba muy, muy lejos todavía de llegar a las consolas y eso sí empezó a marcar una diferencia. Por lo tanto, a fines de los 90, las cifras ya eran claras. El mercado de las consolas movía alrededor de 10.000 millones de dólares, mientras los PCs gaming apenas rondaba los 2.000 millones. Pero el PC ya había plantado esa semilla del juego en línea y la expansión digital. Y llegan los maravillosos años 2000. Con el cambio de milenio, las consolas como PlayStation 2, la más vendida de la historia hasta ahora con 155 millones de unidades, y mágicamente Sony probablemente la va a aumentar unos millones más el próximo año, porque se saca ventas del bolsillo, llevaron a los videojuegos ya a otro nivel en los hogares. Y ahora los PCs vivieron su propia revolución con Steam en 2003, la plataforma de Valve que centralizó distribución, parches y armó una comunidad. La diferencia técnica se amplió. Las consolas era el hardware que se mantenía estable por 6 u 8 años, ese era más o menos el ciclo, y los PCs todos los años llegaban nuevas generaciones de procesadores y tarjetas gráficas, por lo tanto era una evolución continua. Un dato, en 2007 la tarjeta gráfica Nvidia 8800 GTX costaba alrededor de $600 de la época y superaba en rendimiento a cualquier consola casi por el doble. Pero en cambio requería de conocimientos, actualizaciones y un presupuesto que en la época era impensado en el mundo de los videojuegos. Por eso, a pesar de su poder, el PC siempre fue percibido como algo exclusivo, técnico y más caro, mientras que las consolas seguían siendo un espacio de juego fácil, directo y práctico. Ya en 2010, con el cambio de década, las consolas adoptaron prácticas más de PC. Se pecerizaron, podríamos decir. Actualizaciones en línea, juegos digitales, mods y comunidades, e incluso servicios de suscripción como Game Pass y PlayStation Plus. Mientras tanto, los PCs abrazaron lo que antes era exclusivo de las consolas. Controladores, interfaces simplificadas y software de streaming se incluían. Las cifras hablan por sí solas. En 2010, el mercado global de PC gaming generaba unos 16.000 millones de dólares. Para 2025 se estima que van a superar los 45.000 millones de dólares. El de las consolas, en cambio, ronda los 30.000 millones anuales, con crecimientos más estables pero menos explosivos que los que vivió en algún momento. Así que la balanza se cambió, se fue hacia el otro lado. Y, sin embargo, tenemos hoy en día que la consola busca el control total aún de la experiencia con una interfaz uniforme, certificación de los juegos y una compatibilidad garantizada.
Y el PC sigue siendo este ecosistema abierto donde el jugador elige cómo, cuánto y con qué jugar. En 2020 ya vemos una generación donde la diferencia técnica ya no se mide solo por los gráficos, sino por la filosofía. Las consolas actuales PS5, Xbox Series y la Switch 2 usan arquitecturas muy similares a la de un PC, con procesadores AMD Ryzen y gráficas RDNA y memorias unificadas. Entonces, ¿por qué hasta hoy nosotros seguimos viendo esto como algo distinto? Y la clave está en el propósito. La consola está pensada para jugar sin distracciones, sin sistema operativo complejo, sin antivirus, sin configuraciones, llegar y prender. El PC, en cambio, es un entorno multiuso, donde el juego es solo una de muchas múltiples funciones que tiene el PC. Las cifras actuales, la PS5 ya superó los 58 millones de unidades vendidas y como ya saben, la Nintendo Switch original ya está bordeando los 140 millones, acercándose al récord de la Nintendo DS. En paralelo, los números de los jugadores de PC ya superan los 1.600 millones en 2025, incluyendo gaming casual. Es una estadística un poco tramposa, porque recordemos que cualquier persona que ocupe el PC para jugar, incluso hasta el Buscaminas, ya podría entrar en la estadística, ¿ya? Por lo tanto, ahí tendríamos que también agregar a lo mejor qué pasa con los celulares, pero ese es un tema de otro podcast. Consola o PC, la verdad es que ya no es una elección de hardware hace mucho tiempo, sino que es un tema de filosofía. La consola es como el cine, te sientas, apagas la luz y disfrutas. El PC es el taller, abres, ajustas, experimentas, prueba y error, hay mejoras. Ambos mundos se han convertido durante medio siglo compitiendo, se han convertido juntos, de hecho han seguido un camino incluso que empieza a acercarse y se influyen entre ellas. Las consolas copiaron la conectividad y la comunidad del PC, pero el PC también aprendió de las consolas con esta experiencia más fluida y un control por mando incluso. En la última instancia, la verdad es que yo diría que acá no hay un vencedor más allá de las cifras del último tiempo. No podríamos elegir un vencedor en esta pseudo guerra, si es que se le puede llamar así, em, porque en realidad lo que estamos viendo es eh, esta diferencia que siempre existió entre dos sistemas totalmente compatibles, ¿ya? Lo que sí quería detenerme un momento es en reflexionar sobre estos PCs consolizados que hablaba. Eso es un PC. Tiene un sistema operativo Windows, recortado sí, pero que no impide que instales algunos software de ofimática incluso u otro tipo de aplicaciones. Solamente está recortado de ciertas cosas que trae un Windows tradicional. Y me refiero particularmente a la versión de Windows que salió para la Asus ROG Ally Xbox. El Steam Deck, PC consolidado con Linux. La Legion Go, lo mismo, PC consolidado con Windows también. Las consolas chinas bueno, son más cercanas a un celular muchas de ellas porque ocupan Android, pero hay otras que también ocupan Linux. Son PCs consolidados, PC en un tamaño menor, con ciertos recortes que permiten que la interacción sea más fluida, pero no es el ecosistema cerrado específico de una consola. Yo creo que vamos a ir viendo esta evolución con el tiempo, probablemente, como mencionamos en un capítulo anterior, sea Xbox, Microsoft en este caso, quien dé el primer golpe en la mesa, ya lo está preparando con estas declaraciones que hicieron respecto a que no entienden por qué nosotros los gamers vemos diferencias entre el mundo PC y el mundo consola, lo cual llama mucho la atención. Em, pero puede ser que estén preparando el camino para ya definitivamente dejar de sacar consolas y asociarse con marcas de componentes como Asus o AMD para sacar un PC gamer con un ecosistema ligeramente más centrado en el videojuego, pero probablemente con un Windows tradicional, que va a permitir un montón de personalización y se va a transformar más en una especie de Asus ROG Ally o Steam Deck que se pueda conectar al televisor de manera nativa. Hace rato que Xbox deja de sacar juegos físicos o al menos no ni siquiera los promociona, por lo tanto tampoco sería sorpresa que saque los juegos simplemente en digital de una vez. Em, Así que eso quizá va a ser esa tercera era, ¿cierto? Donde ahora veamos PCs, consolas y los PCs consolidados ya como otra rama más del gaming y el mercado del videojuego. Así que eso queríamos compartir con ustedes. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy, un capítulo corto, centrado en esta diferencia histórica
y el eventual futuro en el mundo de los videojuegos en PCs y consolas. Y ojalá menos guerra y más diversión, porque esa es la idea. Yo creo que no tiene por qué ser una guerra de entre PC y consola o la guerra de las marcas de videojuegos, sino que podamos disfrutar, ojalá, todos la que más se acomoda a nuestras necesidades o más de una incluso, si es que el presupuesto da. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. No olviden compartir el capítulo si les gustó, darnos un me gusta, dejar sus comentarios en redes sociales o en la aplicación de podcast que estén utilizando. Y nos vemos seguro en unos días más con algún capítulo especial de modo cooperativo. Que estén muy bien. Adiós.